¿Conoces a un personaje que sin haber nacido en la realeza llegó a ser extremadamente poderoso? ¿Un tipo carismático que logró poner en jaque a todo un continente? Estoy seguro que sí. Sin embargo, la historia nos ha regalado a más de uno. La propuesta de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución había sido aceptada por vastos sectores de la población. Entre ellos se destacaba la burguesía, que era económicamente próspera y que estaba empapada de las ideas de la Ilustración, y que veía limitadas sus ambiciones políticas dentro del antiguo régimen que gobernaba Francia hasta 1789, o sea, la monarquía absolutista. La primera etapa revolucionaria fue dirigida por esa burguesía, así como por algunos nobles, teniendo una constitución en 1791, la cual instauró una monarquía constitucional, similar a la inglesa, y parcialmente democrática, pues solamente tenían plenos derechos políticos aquellos cuyos ingresos superaran una cantidad mínima. Dentro del conjunto revolucionario existía otra facción, apoyada por artesanos y trabajadores asalariados, y dirigida por integrantes de la pequeña burguesía, especialmente profesionales e intelectuales, todos ellos seguidores de las ideas más radicales de Rousseau, o sea, del reemplazo de la monarquía por un sistema republicano y de la extensión de los derechos políticos a toda la población, con una amplia apertura social. A todo esto, la expropiación de latifundios de la nobleza tradicional y de la iglesia y su división y venta a plazos incrementó el número de propietarios rurales de mediana y pequeña condición, los cuales se mantuvieron fieles al catolicismo y a la monarquía. La sublevación interna de grupos adictos al antiguo régimen y la amenaza de agresión exterior, alentada por numerosos nobles exiliados, multiplicaron las posiciones radicales y llevaron al poder a los jacobinos, también conocidos como los montañeses. Todo esto en 1795. Los montañeses eran especialmente apoyados por los parisienses, cuya constitución, conocida como la de el Año 1, implantó un régimen republicano y el sufragio universal. Enfrentando a una formidable coalición europea, Francia iniciaba por entonces las guerras revolucionarias. El conflicto decidió a los jacobinos a imponer una economía de guerra y a reorganizar el ejército, que hasta 1789 reclutaba a sus jefes entre la nobleza tradicional. Simultáneamente se iniciaba una violenta represión, que condenó a muerte a millares de contrarrevolucionarios, entre ellos a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. El periodo del terror. A mediados de 1794, los ejércitos de la Revolución, brillantemente reorganizados por Lázaro M. Carnot, avanzaban en tierra enemiga al mando de jóvenes generales ascendidos en el campo de batalla. Conjurada la amenaza exterior, un golpe de estado llamado Determinador derrocó en 1794 a los jacobinos, cuyos dirigentes más comprometidos y destacados, como Robespierre y Saint-Just, fueron guillotinados. Al retomar el poder, los moderados y quienes se pasaron a ese bando dictaron otra constitución, la del año 3, que mantuvo la vigencia de la República, pero que limitó el derecho al voto. La nueva Carta Magna creaba un poder ejecutivo de 5 miembros, el directorio y un legislativo de 2 cámaras. Esta estructura gubernamental duraría hasta 1799. El sostén principal de esta república fue la burguesía, pero los directores, generalmente divididos y muchas veces corruptos e ineptos, encontraron oposición en los monárquicos y en los revolucionarios más radicales. A mediados de 1796,
año de gran escasez por la pérdida de cosechas, el jacobino Bauvet encabezó una sublevación. El movimiento fue aplastado por las autoridades, que tuvieron en el ex jacobino Carnot su mejor defensor, y Bauvet fue ajusticiado. La situación económica y financiera de Francia era crítica. La ineptitud, las negociaciones y el derroche vaciaban las arcas estatales. Además, las guerras, aunque victoriosas, consumían voluminosos recursos. Por su organización y su eficacia, los ejércitos revolucionarios ganaron un prestigio que pronto se tradujo en peso político ante el endeble directorio. Entre sus oficiales se destacaban enérgicos y hábiles conductores, como Napoleón Bonaparte. De pequeña nobleza, nacido en Córcega y de antepasados genoveses, cursó estudios en París, donde demostró notables aptitudes para las matemáticas, la historia y las materias específicamente militares, hasta graduarse como subteniente de artillería. Napoleón se plegó tempranamente a la revolución dentro del democratizado ejército. Inclinado hacia los jacobinos, tuvo problemas luego del golpe determinador. A pesar de eso, su talento militar y político le ganaron el ascenso a general en 1795, a los 26 años de edad. Al año siguiente, recibió el mando para enfrentar a las tropas de Cerdeña y Austria, las cuales dominaban el norte de Italia. El joven general derrotó a los sardos y se apoderó de Niza y Saboya. Luego invadió el milanesado, venció a los austriacos y sitió a Mantua, plaza fortificada que controlaba los países de los Alpes y las llanuras del Po. Estos éxitos impusieron la paz a los duques de Parma y de Modena. El papado y el reino de Nápoles, integrantes de la coalición antifrancesa, firmaron entonces un armisticio. Los austriacos, que vencían en Alemania a las fuerzas francesas, enviaron sucesivos refuerzos a Italia, pero Napoleón los fue derrotando uno tras otro. En 1797, Napoleón cruzó los Alpes y marchó contra Viena. Cuando estaba a 80 kilómetros de la gran ciudad austriaca, comenzaron las tentativas de paz, que culminaron con el Tratado de Formio, y Austria se resignó a perder sus extensos dominios en Italia. Francia instauró la República Cisalpina del norte de Italia, conforme a los dictados del triunfante general. La coalición con ello quedó destruida. El único enemigo todavía en pie era la Gran Bretaña. El prestigio de Napoleón creció entonces ante el ejército y el pueblo francés. El tan valiente directorio, que se fortalecía con sus victorias, aceptó su plan de invadir Egipto, nudo estratégico de las comunicaciones inglesas con el Oriente. Y el directorio seguramente vio con alivio el alejamiento del popular general. La expedición de 30.000 hombres partió del puerto de Tolón, eludió una flota inglesa en el Mediterráneo, se apoderó de la isla de Malta y desembarcó finalmente en Alejandría. En la batalla de las pirámides, Napoleón derrotó a las tropas turcas que dominaban Egipto y entró en el Cairo. En julio de 1798, buscando aislar a los franceses, la escuadra inglesa, al mando del almirante Nelson, atacó a la flota francesa, derrotándola frente a la desembocadura del Nilo. Poco después, las tropas turcas se concentraron en Alejandría. Para no quedar atrapado en el interior de Egipto, Napoleón salió a su encuentro y las derrotó. Napoleón regresó a Francia en 1799, donde la difícil situación interna se agravaba porque Gran Bretaña había pactado otra alianza con el Imperio Ruso, Austria y el Reino de Nápoles, la cual pronto entraría en acción. Los directorios se sucedían entre intrigas, sin solucionar los problemas de la República. La disconformidad era general y muchos reclamaban un gobierno de fuerza. Estimando la oportunidad del momento,
uno de los directores acordó un pacto secreto con Bonaparte y, respaldado por algunos funcionarios destacados, trazó un plan para apoderarse del gobierno. El 9 de septiembre de 1799, el Consejo de Ancianos, o Cámara Alta, nombró a Napoleón Bonaparte como comandante de la guarnición de París. La otra Cámara Legislativa, el Congreso de los 500, intuyendo un golpe de Estado, se opuso a la designación, pero mediante la fuerza, Luciano Bonaparte, hermano de Napoleón, sometió a los diputados. Poco después, una restringida e improvisada asamblea entregaba el poder ejecutivo a un triunvirato, compuesto por Six, Ducus y Bonaparte, designados cónsules. La maniobra tuvo la aprobación del grueso de la burguesía, que reclamaba orden. La única institución revolucionaria sólida para ese momento era el ejército, que veía con gusto el ascenso al gobierno de su más admirado y brillante comandante. Solamente una minoría imaginaba la dirección que tomarían los acontecimientos, los cuales contaban con un amplio apoyo popular. Bonaparte fue el inspirador de la Constitución del año 8, que confirmó el mandato de los cónsules por 10 años. Uno de ellos recibía el rango de primer cónsul, que recayó, pues cómo no, en el hábil general. Los miembros de las cámaras legislativa y los funcionarios principales eran seleccionados con su aprobación. Durante el consulado, Napoleón desarrolló una positiva labor de estadista, de político y de militar. Su diplomacia, hábilmente dirigida por Talleyrand, logró que Rusia abandonara la coalición. Entretanto, cruzó nuevamente los Alpes y al frente de un ejército se dirigió a Italia, donde los austriacos habían recuperado sus antiguos dominios. En 1800 logró una decisiva victoria en Marengo. Poco después, otro ejército francés, al mando del general Moreau, se imponía en Hohenlinden, Alemania. Austria entonces entabló negociaciones que llevaron a la paz de Lunéville en 1801. Para esa fecha, el territorio francés llegaba hasta el Rin. Las guerras revolucionarias habían consolidado un cordón de repúblicas hermanas fronterizas, entre las que se encontraban Batavia, Liguria y Cisalpina en el norte y centro de Italia, además del Bética, que fueron creadas con el apoyo de sus poblaciones, sobre todo de sus burguesías, que, pues sí, eran partidarias de la Ilustración. Y en España, Francia contaba también con poderosos simpatizantes. Bonaparte fue un intérprete particular de los postulados revolucionarios. En lo social no admitió privilegios. La igualdad ante la ley y las oportunidades alcanzaban a todos los franceses. Pero en lo político fue tan absolutista como Luis XIV, razón por la cual no es extraño que el complaciente Senado, luego de un plebiscito y amparado en la Constitución del año 12, designara a Bonaparte emperador de los franceses, cargo que era hereditario y de carácter autocrático. Así, el 2 de diciembre de 1804, ante el Papa Pío VII, que viajó a París para realizar la ceremonia, el excónsul fue coronado como Napoleón I. Una nueva nobleza integrada por familiares, amigos y fieles servidores creció alrededor del nuevo emperador, restaurando con ello los viejos títulos abolidos por la Revolución. Vaya ironía. Entretanto, Gran Bretaña, que veía afectados sus intereses en los países sometidos o aliados a Francia, tramaba otra coalición, con Rusia y Austria. Ante el avance enemigo, el emperador salió a su encuentro y derrotó a los austriacos en la batalla de Ulm. Sin embargo, casi simultáneamente Nelson triunfó en Trafalgar sobre las flotas aliadas de Francia y de España, pero el gran admirante inglés moriría a consecuencias de las heridas recibidas en ese combate naval.
Luego de Ulm, Napoleón ocupó Viena. Unidos a las tropas rusas de apoyo, los austriacos fueron nuevamente derrotados en Austerlitz el 2 de diciembre de 1805, primer aniversario de la coronación imperial. El desastre aliado fue total. Quienes escaparon del campo de batalla murieron mientras atravesaban un lago congelado, que fue resquebrajado por los disparos de la artillería francesa. La paz firmada en Pressburgo significó el fin del Sacro Imperio, pues Austria perdía los principados alemanes y la soberanía sobre Venecia y el Tirol. El emperador repartió sus territorios alemanes entre los príncipes locales, los que le eran fieles, claro está, creando la Confederación Renana. Posteriormente, cuando Gran Bretaña logró la alianza de Rusia y de Prusia, los ejércitos napoleónicos vencieron a los prusianos en Jena y Auerstedt en 1806 y entraron triunfalmente en Berlín. Al año siguiente, derrotado en Ilan y en Frieland, el zar Alejandro I de Rusia firmó la paz de Tilsit, comprometiéndose a luchar junto a Francia contra los enemigos de Napoleón, quien para ese momento era el dueño de toda Europa. En el sometido Gran Ducado de Varsovia instaló al confiable elector de Sajonia. En el reino de Westfalia a su hermano Jerónimo. La cuenca del Po y Venecia tenían como virrey a su hijastro Eugenio Beauharnais, que era hijo de su esposa Josefina. Otro de sus hermanos, José, era rey de Nápoles, y un tercero, Luis, reinaba en Holanda. Vaya, hasta su hermana Elisa tuvo su parte, pues se convirtió en la princesa de la pequeña Luca, ubicada en Italia. No, esa Luca no. El emperador contaba con las simpatías de España y Dinamarca. Los estados confederados del Rin lo reconocían como su protector. El zar Alejandro lo llamaba ahora su hermano y su amigo. Austria y Prusia ya no eran potencias. Su único y real adversario era Gran Bretaña, que estaba aislada y protegida por una flota invencible. Por esto, Napoleón resolvió en 1807 cerrar el continente al comercio inglés, que estaba en plena expansión por la Revolución Industrial. Aceptado tibiamente por los aliados de Francia, el bloqueo fue resistido por Portugal, que se convirtió en la puerta de entrada hacia Europa de los productos ingleses. Con la autorización correspondiente, las tropas francesas al mando de Junot atravesaron España para alcanzar Portugal. La familia real, protegida por la armada inglesa, se trasladó a su colonia americana de Brasil, de lo cual ya hablé en un video anterior. Con el pretexto de respaldar a sus tropas de Portugal, Napoleón concentró a varios ejércitos en la península, provocando el descontento español. Esta situación agravó el enfrentamiento entre el rey de España, Carlos IV, y su hijo, que se oponía a la ocupación. El conflicto obligó a Carlos IV a abdicar, y el joven príncipe asumió el trono como Fernando VII. Pero Napoleón intervino personalmente en los problemas de la península, anuló todo lo resuelto e impuso a su hermano José como el nuevo rey de España. La resistencia se agudizó. Los españoles y sus colonias eligieron juntas de gobierno y siguieron reconociendo a Fernando VII, que estaba prisionero de los franceses. A mediados de 1808, los franceses instalados en Andalucía sufrían su primera derrota, batidos por tropas españolas en Valén. Simultáneamente, un ejército inglés al mando de Wellington invadía Portugal y vencía a Junot en Sintra. El emperador se trasladó a España y, aunque obtuvo algunos triunfos, no pudo terminar con los focos guerrilleros que continuaron con su hostigamiento. Pronto debió partir para Austria, donde el archiduque Carlos lanzaba una ofensiva que fue contenida por la victoria francesa de Wagram a mediados de 1809. El monarca austriaco debió ceder nuevos territorios
y otorgar la mano de su hija al vencedor. Divorciado ya de Josefina, Napoleón buscó en el matrimonio con María Luisa de Habsburgo un heredero para su trono. El bloqueo, entre tanto, era violado por los países europeos que no querían prescindir de los baratos productos industriales ingleses, ni perder a Gran Bretaña como un mercado para sus exportaciones agropecuarias. Y mientras España resistía obstinadamente la ocupación, el mismo zar Alejandro vacilaba como aliado de Francia. Posteriormente, a mediados de 1812, al frente de 700.000 soldados, Napoleón invadió Rusia. Curiosamente, no encontró oposición. Ante su avance, las poblaciones, luego de incendiar aldeas y sembradíos, se replegaban. Solo al llegar a Moscú lo enfrentaron tropas rusas, a las cuales derrotó fácilmente. Al ocupar la ciudad, los incendios provocados por los moscovitas en retirada consumieron los arsenales y depósitos de alimentos. Sin abastecimientos y lejos de sus bases, la proximidad del invierno hacía peligrosa la permanencia en Moscú. Sabiendo esto, el emperador ordenó entonces la retirada. A las duras condiciones climáticas que dificultaron el repliegue, se sumaron los súbitos ataques de la caballería rusa contra la retaguardia. El hambre, el frío y las derrotas consumieron a los mejores soldados de las tropas napoleónicas. A finales de 1812, 30.000 sobrevivientes famélicos y andrajosos arribaron a Alemania. La estrella del emperador, en la que confiaba supersticiosamente, comenzaba a eclipsarse. A la par de ello, Wellington y sus fuerzas pasaron de Portugal a España, cuyos habitantes se sumaban en masa a las filas inglesas. José I debió escapar de Madrid, en Alemania, que se encontraba abrumada como otros aliados por el sostenimiento de los ejércitos imperiales. La agitación nacionalista encontraba en Prusia un núcleo para su integración. En 1813 se concretaba la sexta coalición antifrancesa, integrada por Inglaterra, Austria, Suecia y Rusia. Napoleón todavía logró ganar la partida de Lützen, pero en octubre, en la batalla de Leipzig, tropas austriacas, prusianas y rusas vencieron a sus ejércitos. Edificados sobre las conquistas militares, el imperio napoleónico se derrumbaba por la fuerza de las armas. Replegado en Francia, Napoleón aún logró resistir a los invasores aliados con tropas donde predominaban los adolescentes y los veteranos. Pero el 31 de marzo de 1814, agotadas todas sus posibilidades, París se rindió. Poco después, en Fontainebleau, Napoleón abdicaba ante sus mariscales como emperador y firmaba un tratado con sus vencedores. Este acuerdo le otorgaba la pequeña isla de Elba, cercana a las costas de Italia, y una pensión para su mantenimiento, el de la exemperatriz María Luisa y el pequeño hijo de su matrimonio. La victoria de la coalición restauró en el trono de Francia a la dinastía Borbón, en la persona de Luis XVIII. El nuevo soberano era hermano de Luis XVI y había vivido parte de su exilio en Inglaterra. Su admiración por las instituciones inglesas y los consejos del zar Alejandro decidieron a Luis XVIII a promulgar una constitución redactada por senadores. Y si bien esta Carta Magna reafirmaba el origen divino del poder real y la preparación de las leyes correspondían al trono, el régimen que instauraba era una monarquía constitucional, con un poder legislativo dividido en dos cámaras, una de pares designados por el rey y la otra de diputados elegidos por un sistema de sufragio limitado. A partir de ese momento, la opinión pública francesa manifestó tres tendencias: el sector monárquico, defensor del absolutismo; el de los moderados, que apoyaba la constitucionalidad; y el nutrido grupo de liberales que intentaba profundizar los alcances de la Constitución. Todos estos sin contar, desde luego, a un pequeño grupo que se mantenía fiel al desterrado emperador. En octubre de 1814,
se reunió en Viena un congreso que contó con la presencia de 6 monarcas: Alejandro I de Rusia, principal gestor de la reunión, Francisco I de Austria, Federico Guillermo III de Prusia y los de Dinamarca y Baviera, algunos reinstalados luego de la derrota de Napoleón. Suecia, España, Portugal, Países Bajos y otros reinos enviaron también representantes. De todos estos, 2 fueron los que sobresalieron en las deliberaciones de Viena: Talleyrand, que era ministro de Luis XVIII, y Metternich, verdadero conductor del gobierno austriaco y convencido absolutista. Metternich fue tan buen anfitrión como defensor de los intereses austriacos. Talleyrand, por su parte, logró que la Francia de Luis XVIII recibiera el mismo trato que las potencias de la coalición vencedora. No obstante, este no sería el final de Napoleón. En marzo de 1815, luego de escapar de la isla de Elba, desembarcó en el sur de Francia, acompañado de 700 soldados. Numerosos franceses se sumaron a sus filas, atraídos por la sugestión y la fuerza que todavía emanaba del general. Posteriormente, cuando entró triunfalmente en París, Napoleón se preparó para enfrentar a sus viejos enemigos, cuyas tropas se encontraban en Bélgica. ¿Y Luis XVIII? Luis XVIII se dio a la fuga en cuanto se enteró, pero el 18 de junio de 1815, en Waterloo, tras una encarnizada batalla, Napoleón fue derrotado por las fuerzas inglesas y prusianas comandadas por Wellington y Blücher. Vencido, Napoleón se replegó. Su triunfal retorno había durado tan solo 100 días. No consiguió huir y se entregó a los ingleses, sus más persistentes enemigos. Fue confinado a una isla del lejano Atlántico Sur. Ahí vivió rodeado de sus más fieles colaboradores y escribiendo sus memorias. Y ahí también moriría el 5 de mayo de 1821. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.